Nunca perdió la actitud de cuando era muy joven, siempre sorprendido de ver cosas nuevas, con el gusto de oír a la persona que expresaba ideas interesantes. Le atraía a la gente joven, que era libre, atrevida y sincera, que no tratase de imitar a los viejos, de hacerse como sabios. Estas palabras que dedicara Juan Soriano a la memoria de su amigo, del queridísimo Octavio Paz, bien pueden ser una introducción para el propio Juan. Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Muchas gracias, Marek, por reencontrarnos ante un centenario de un hombre vital, incansable, imaginativo, con profundo sentido del humor, artista excepcional. Muchas gracias por recibirnos en tu espacio para celebrar 100 años de Juan Soriano. Bienvenidos en su casa. Bienvenidos. Muchas gracias. De verdad es una grande oportunidad. 100 años de 18 de agosto 1920, 18 de agosto 2020. Estamos celebrando justo el cumpleaños número 100 de Juan Soriano y nos interesaría saber cómo solían celebrar los cumpleaños. Si justo era eso algo que a él le gustaba, celebrar, festejar los cumpleaños, o no le importaba, o el pasar del tiempo le provocaba cierta tristeza. ¿Cómo festejaban esta fecha? Entonces, Juan era tan centrado en su trabajo de que las fechas de cumpleaños, del Día de Santo, simplemente se le iban, no se recordaba de ellos, ni de sus amigos y de su familia, pero igualmente de él. Entonces, algunos amigos, nosotros, sabíamos de que es el día de su cumpleaños y hacíamos algo, pero él no sabía, y hasta puedo decir que casi no se interesaba mucho, porque para él todas las fiestas y días festivos le cortaban el trabajo. Entonces no era muy bien de celebrar. Cuando ya alguien celebraba, entonces sí estaba contento y estaba con estas personas, pero él mismo no se recordaba de nada de esto, no se recordaba del día de santo de su mamá, ni nada. Regresemos a ese París de principios de los 70, con la complicidad de Sergio Pitol. ¿Cómo recuerdas, cómo evocas ese primer encuentro? Pues me recuerdo de él bastante bien, porque Sergio me dijo de que de Roma viene un amigo de él, pintor mexicano Juan Soriano, que es una persona maravillosa e interesante y lo tienes que conocer. Entonces un día fuimos al taller en donde Juan trabajaba haciendo las litografías para la firma Olivetti, que le encargó estas obras, y ahí conocí a Juan. Trabajaba, hacía sus cosas en las piedras litográficas tremendas, grandes, pesadas, y los amigos que trabajaban, otros pintores, lo admiraban mucho porque Juan trabajaba mucho más que ellos todos. Juan desde temprano hasta tarde, noche, hacía estas piedras, trabajaba. Entonces me impresionó mucho. Y después ya empezamos a vernos bastante, nos veíamos en la casa de Sergio Pitol, que conocí varios años atrás en Polonia, y era un tiempo maravilloso, sobre todo en la Embajada de México, porque con el embajador Carlos Fuentes, pues todo era maravilloso. La embajada y las recepciones de la embajada estaba lleno de la gente conocida, interesante, de las estrellas del cine, de los pintores conocidos. Entonces yo de repente puedo decir de esta casi
provincia polaca, entro al mundo que era maravilloso, maravilloso, inolvidable, distinto de todo lo que yo hacía hasta este momento. Y puedo decir de que todo gracias a Juan. Y cuéntanos estas traducciones de un polaco al inglés y de un mexicano al inglés también, que de pronto pues concretaban citas que eran completamente improbables de que se dieran. Sí, sí, era así. Pero sabes que yo creo que dos personas, si quieren y se entienden, entonces yo creo que hasta no necesitas algún idioma para comunicarse, porque hay muchas otras maneras de hacerse entender. Con Juan primero hablamos inglés, porque y Juan y yo al principio hablamos muy poco francés. Entonces sí, de vez en cuando resultaban cosas chistosas que yo le decía, nos vamos a ver el Wednesday, y Juan llegaba Thursday, porque era absolutamente lo mismo y no veía mucha diferencia. Pero muy pronto Juan aprendió, o puedo decir, mejoró su francés, y yo aprendí el español, porque el español siempre me gustó. La música del idioma me encantaba. Entonces fui a la escuela Berlitz en París y pronto ya empecé a hablar el español con Juan y con los amigos de México que llegaban a su estudio, diciéndoles, voy a hablar el español. Voy a hablar mal, entonces ayúdenme. Y ellos cada 2 palabras me decían, no, no es así, es así. Pero pronto aprendí y empecé a hablar o hacerme entender por lo menos. Sí, justo París era la capital del arte en aquel entonces, y cuando Juan Soriano solía describir el arte decía que era algo profundamente humano, cargado de las bondades, de los errores, de todo lo que caracteriza al hombre. Justo cómo ha sido vivir una vida de arte, desde la danza hasta coincidir con Soriano y convertirse en promotor de eventos culturales muy importantes, no solo en México, sino a nivel internacional. Pues mi vida anterior era la vida primero llena de la música, y el amor a la música sigue, aunque dejé de cantar, de bailar, lo que hacía antes en Polonia. Es que lo que empecé a hacer alrededor de Juan, tratar de organizar las cosas que eran tan desorganizadas que ya no sabías por dónde agarrar, me gustaron tanto de que ya no me hacía falta lo que yo hacía antes, porque entré al mundo muy interesante, fantástico, desconocido hasta el momento, el mundo que cada momento yo descubría cosas interesantes, nuevos cuadros interesantes, nuevos pintores explicados por Juan, sobre todo como vivía tantos años en Italia, el arte italiano estaba muy, muy cerca de nosotros. En aquella época Juan estaba un poco, puedo decir, un poco peleado con su país, con México, por las cosas feas de Tlatelolco y otras cosas. Pero estos descubrimientos que antes conocías nada más de los libros de arte, los pintores, los artistas, escultores, sus cuadros, eran fascinantes. Entonces entré al mundo maravilloso y pronto se me olvidó el mundo y las ocupaciones que yo tenía antes. ¿Cómo era este mundo maravilloso, de ensueño, profundamente creativo, donde Juan tenía una intimidad con el óleo, con la tinta, con el acrílico, con el esmalte, con el barro, con la plastilina, el yeso, la cerámica, el bronce? ¿Cómo era el proceso creativo de Juan?
el proceso creativo yo me daba cuenta de que muchas veces empezaba por 2 o 3 líneas apuntadas en su libretita que siempre tenía en su bolso. Entonces esos pequeños apuntes hechos después iban al archivo, a su propio archivo de Juan. Y de vez en cuando, podría ser años después, Juan lo sacaba, lo veía y sí se le ocurría algo que puede seguir con este pequeño dibujo. Me daba cuenta que así apuntaba a los pájaros, a los animales, a los árboles. Siempre a donde viajábamos tenía este librito de apuntes. Entonces eso era como primer pequeño golpe. Y después trabajo y trabajo y trabajo. Yo, lo admiraba mucho, pero este constante raspar las telas con una navaja Gillette, de un día para otro el cuadro que prácticamente estaba terminado, al día siguiente no, ya la mitad desapareció, ya le raspó y otra vez desde el principio y otra vez. Entonces era un trabajo tremendo y era, hay que decir, trabajo. Era de verdad trabajo. Él iba temprano a su estudio, trabajaba, regresaba a mediodía a comer, que lo tomaba media hora no más, inmediatamente subía a su taller, a su estudio otra vez y trabajaba desde tarde. Entonces era un trabajador nato. Sí, justo esto de ir con la libreta era algo que hacían los antiguos maestros. De hecho, Giorgio de Chirico reprochaba a los vanguardistas porque no habían perdido un poco esta costumbre de estudiar, de regresar sobre las ideas. Y es interesante y nos gustaría saber, Soriano como que se fue y analizó, buscó varios estilos, pero también varios ámbitos, no solo la pintura, la escultura, la escenografía teatral, ilustró libros. Había un ámbito, un aspecto o una técnica que Soriano privilegiaba de su arte y tú también. ¿Privilegiabas algún aspecto en particular? ¿Compartían ideas acerca del proceso creativo? No, Juan no le gustaba hablar y analizar con alguien su propio trabajo. No. Y muchas veces la gente comentando sus cuadros era un descubrimiento para Juan, porque decía, bueno, puede ser, puede que sí, pero yo cuando pinté este cuadro, yo no pensé en esta cosa que tú me estás diciendo, pero qué bueno que cada persona con su carácter distinto tiene la interpretación distinta de la obra de arte, pero él no explicaba y no discutía sus propias obras, no. Las trabajaba y cuando terminó se desprendía de ellas. Completamente. Esta obra ya prácticamente no existía para él, ya lo importante era lo que va a seguir. Y esto se hacía de la importancia más grande del mundo. ¿Y le costaba trabajo, digamos, vender la obra? Nada, desde el desprendimiento de firma y final de la obra ya, o había cierto, me gustaría quedarme con ella, o a ti. Bueno, la reacción de él y la reacción mía eran muy distintas. Él preguntas por las ventas. Yo puedo decir que él prácticamente no vendía, porque si alguien, por ejemplo, quería algo, una escultura o un cuadro, y tenía un suéter bonito, se lo daba a Juan y Juan lo aceptaba y le entregaba el cuadro. Eso no. También los asuntos de las finanzas con la gente profesional de ventas y eran muy malas. Juan no se recordaba en dónde dejó el cuadro, si le pagaron algo o no le pagaron. Y entonces era un momento bastante difícil cuando en cierto momento yo vi esto
y simplemente empecé a escribir a algunas galerías en México presentándome, un desconocido polaco te habla o te escribe una carta y te pide dinero, pero ¿qué es esto? Entonces yo preguntaba, usted parece que pagó a Juan Soriano primeros $500, pero quedaron tantos y tantos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo los va a recibir? Entonces eran unas cosas bastante desagradables, parece. Pero cuando yo llegué a México, conocí a todas estas personas, nos hicimos amigos maravillosos y seguimos hasta ahora. Por supuesto. ¿Y cómo pulsas aquella exposición pequeñita, colectiva, de jóvenes creadores en Guadalajara, donde pues un niño de 14 años se turnaba con sus compañeros para cuidar las obras y que ahora el nombre de Juan Soriano lo lleva un museo en Cuernavaca y un jardín escultórico que vibra desde Milawokek, Obiecnaya, Podówka, Liesna, en tu Polonia? Pues mira, sí, aquella primera exposición en el Museo de Guadalajara, Juan tenía 14 o entraba en 15, y con dos amigos pintores, que yo no sé quién era, el museo les permitió que los jóvenes entren, expongan sus obras, pero una de las condiciones era que ellos se tienen que ocupar de la limpieza del lugar. Entonces, que las salas tienen que estar perfectamente preciosas y limpias, y eso también ellos lo tienen que hacer. Y es una historia muy, muy conmovedora y historia que cambió la vida, se puede decir, de este joven, porque un día era el día que él estaba en el museo cuidándolo y antes seguramente ya limpió y barrió todo, y entran tres personas, que Juan, que se interesaba mucho en la prensa y veía las fotos de la gente que él sabía, ¿quién es? Yo los conozco. Era un pintor conocido, Chávez Morado, una pintora maravillosa, María Izquierdo, y la fotógrafa Lola Álvarez Bravo. Los tres personajes de México, la capital, además conocidos. Entonces Juan dice, mis piernas empezaron a temblar. Ellos se acercaron, vieron los cuadros todos con mucho cuidado y me preguntan, ¿de quién es este cuadro? Estos cuadros aquí, ¿de quién son? Juan, temblando, dice, son míos. Entonces ellos, por supuesto, se sorprendieron diciendo, pero ¿cómo es posible? Tú tan chiquito y tan jovencito y ya pintas. Cuando decía, pues sí, esos son mis cuadros. Entonces lo felicitaron y le dijeron algo que cambió el rumbo de su vida, porque le dijeron, ven a México. Y no, parece que no fueron muy agradables con la provincia, porque le dijeron, Guadalajara es una ciudad maravillosa, pero es la provincia. Tú tienes que ir a la capital porque ahí pasan las cosas. Entonces le dieron sus direcciones, cuando vas a venir un día, recuérdate, nos puedes hablar, y pues no esperaban mucho tiempo porque al año siguiente Juan ya estaba en México DF. Entonces, y sí, habló con ellos, como era desde muy joven y chiquito, pero era muy interesante y decía cosas que nadie decía. Entonces, pronto hizo amistades con la gente más conocida y más importante del ámbito de Bellas Artes, del ámbito literario,
igualmente, la aceptaron. Juan decía que Octavio Paz hicieron amistad muy temprano, lo regañaba. Y qué consejos maravillosos me daba Octavio. Me decía, tú no puedes opinar sobre las cosas que no estás absolutamente seguro de ellas. No puedes opinar de un libro que casi no leíste. Sabes que este libro existe, pero tú lo tienes que leer muy bien, entender, y en este momento vas a poder opinar. Entonces, así, Octavio Paz le daba muchísimos consejos maravillosos. Yo creo que por eso fueron amigos de toda la vida. Entonces, este ambiente mexicano muy intelectual, muy maravilloso, pronto se hizo ambiente de Juan también. Fue la parte de este ambiente. Y ahora este museo que lleva su nombre y este espléndido jardín desde... Pues este museo yo puedo decir que es como un logro, pues yo no soy la única persona que lo hizo, pero era mi sueño. No era sueño de Juan, para nada, que eso no le importaba nada, pero me importaba a mí, y por eso desde hace muchos años empecé de guardar algunas obras. No venderlas o no tratar de venderlas, pero guardar, o comprar también algunas obras de los estilos y periodos anteriores que para tener una colección, si se puede, más interesante posible, que abarque todo. Entonces buscaba los cuadros de la época muy temprana, buscaba las cerámicas, y con tiempo se hizo una colección muy importante de todo en lo que Juan trabajó, y toda esta colección está ahora en el Museo Juan Soriano en Cuernavaca. ¿Y el jardín escultórico? El jardín escultórico, eso fue otra idea yo puedo decir que muy personal mía, porque el último viaje que hicimos con Juan Soriano a Polonia, fuimos a este lugar, cerca de Varsovia, más o menos 45 minutos, una propiedad abandonada todavía con unos puntos de la belleza anterior, hace muchos años, porque ahí existía un palacio muy bonito que antes de la Primera Guerra Mundial era la pensión para las niñas de buenas familias. ¿Qué tal? Y ahora Juan triunfa ahí con sus Danaides. Desgraciadamente fue destruido en la guerra, desapareció, pero quedó una casa más chica, muy bonita, en donde yo vivo ahora. Y bueno, Juan vio este lugar, le gustó muchísimo, y pronto regresamos a México y en pocos meses falleció. Entonces yo después, mi primer viaje a Polonia, regresé ahí y caminaba por el lugar, veía, me recordaba los comentarios de Juan, y este lugar como se hacía cada momento más cercano, más mío, más maravilloso. Bueno, empecé a hablar con la dueña, que era una señora maravillosa ya de cierta edad, para que si ella podría vendérmelo. No quería, pero yo insiste, y por fin me dijo que sí. Pero en el momento que pasó esto, yo me dije a mí mismo, bueno, es mío, ¿y ahora qué? Ahora es el problema, ¿qué voy a hacer con esto? Y pensando, se me ocurrió de que esto podría ser como un lugar de Juan fuera de México.
en un país muy lejano, muy raro, muy de todo, y pensé, perdón si me repito, pero tengo que repetir cada vez esto que hice con varios amigos. Y yo pensaba que hay tantos pájaros maravillosos polacos y otros de aquella parte del mundo que buscando los países calientes para pasar los crudos inviernos europeos van hasta llegan a México. Y yo me decía, ¿y qué tal si yo podría hacer de que los pájaros grandes en bronce de Juan Soriano pueden hacer lo contrario? Que vuelen aquí a este lugar, que miren alrededor, que se queden, yo los voy a cuidar y ojalá y les gusta el paisaje y aquí se van a quedar muy felices y muy contentos. Y así fue. Era un trabajo, pero a mí el trabajo nunca me asustaba, entonces las esculturas, empacar en México, mandar a Veracruz, en Veracruz los barcos, los contenedores, atravesar el mundo hasta Europa, hasta Alemania, después Polonia, después por tierra hasta este lugar, hasta este jardín, pues era un trabajo fuerte, pero maravilloso al mismo tiempo, porque yo veía cómo este lugar cambia y se hace en cada momento como más de Juan Soriano, y la gente que veía, los primeros visitantes, no podían creer. Han anidado, ¿no? Estas aves han anidado. ¿Y cómo ha sido, qué ha pasado en este tránsito de la apertura a años de distancia? Pues si hablamos de este jardín escultórico Juan Soriano en Polonia, se hizo más conocido, aunque yo no le doy ninguna publicidad, porque yo decidí, la gente va a venir, la gente va a decir unos a otros, y así fue. Algunas personas que yo de vez en cuando encuentro caminando ahí de los visitantes, se están quejando un poco, pero sabe que es muy difícil encontrar la información, cómo llegar, qué es exactamente, no hay publicidad, entonces yo casi tengo ya una pequeña canción grabada y digo, bueno, ustedes encontraron, ustedes se interesaron y encontraron. Y eso es el público que a mí me interesa. Las personas que van a pasar en 10 minutos ni van a entender en dónde están y qué están viendo. El público así pues no me interesa mucho. El público así como ustedes, que dieron un poco de trabajo, encontraron, buscaron en internet, en otros medios. Entonces, bienvenidos y digan a otros que vengan. Y el lugar sigue, ahí sigue muy bien, viene mucha gente. Me da mucho gusto ver a los niños de las escuelas que dibujan las esculturas de Juan, otros que las tocan alrededor y algunos se suben hasta y yo temblando, pero a Juan le gustaría esto muchísimo porque él siempre quería que la gente toque las esculturas. Sí es. Decía, las esculturas viven cuando las tocas, cuando les das vueltas, ves de cada lado. Entonces yo creo que si él de algún lugar está viendo lo que pasa, está muy contento. En 2004 nació la Fundación Juan Soriano y Marek Keller, que tenía como objetivo el de proteger la creación artística de Soriano, pero también de promoverla. Y vemos cómo a partir de estos 50 cuadros, un centenar de esculturas, cientos de dibujos, fotografías, programas de teatros, fueron donados para que se abriera el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. ¿Cómo ha sido la travesía? La travesía, fascinante. Se juntaron varias instituciones, creo que 4.
la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal, el gobierno del estado de Morelos, Banco Banorte y yo como la fundación con las obras. Entonces ya teníamos una base. Y después, pues es una cosa para mí fascinante, porque hay muchísimas cosas, la mayoría de las cosas que yo no entiendo, porque son los trámites administrativos y yo no sé nada de esto, pero fueron bastante bien hecho todo, con el gran entusiasmo del gobierno de Morelos, del gobernador, de la gente de allá, de la Secretaría de Cultura. Bueno, fue fascinante porque paso tras paso la gente se daba cuenta qué estamos construyendo, qué estamos proponiendo. Algunos que estaban en contra, lo que es normal también, se les explicaba cómo es el proyecto. Después se hizo el concurso para el edificio de los arquitectos. Lo ganó Javier Sánchez con un edificio, yo considero, espléndido. Y yo creo que la ciudad de Cuernavaca también ya necesitaba una institución así, porque basta ver, por supuesto no en estos momentos del virus, pero cómo viene la gente, cómo se interesa, cómo se instala en el parque con muchas esculturas de Juan, pues fueron varios años de mucho trabajo también, de muchas explicaciones, pero yo creo que el logro es de que ahí está, la institución ahí está, el edificio ahí está, ya recibe a los artistas, hace exposiciones maravillosas. En estos momentos está un poco dormido por las razones que sabemos, pero ya se están preparando para seguir con las exposiciones, tienen proyectos muy interesantes y entonces yo creo que todo va bien y ojalá así siga. Y has comentado que depositar las cenizas de Juan Soriano en este centro cultural sería honrar memoria y una buena forma de celebrar 100 años. ¿Se podrá? Pues eso no depende de mí. Y todo lo que puedo decir es que seguimos hablando. Entonces, yo espero que vamos a llegar a una buena conclusión y así va a ser, porque yo creo que es un lugar ideal. En contra, puedo decir, de los deseos de Juan, porque él hacía puras bromas de estas situaciones, y sí, de vez en cuando tocábamos este tema tan importante. Primero, él decía que él adora la muerte, porque es como una corona maravillosa que te dan por toda tu vida. Es un fin maravilloso, es un premio divino de que por todo lo bueno que hiciste. Y yo decía, bueno, y Juan, ¿y qué tal después? ¿Qué hacemos? Lo único que le interesaba era que sí quería que su cuerpo sea cremado. Eso era para él muy importante. Y yo decía, ¿y después qué? Entonces él me decía, y después agarras todo esto y lo echas a la basura. No sé, Juan, no se puede. Lo recuerdo. Entonces, cuando pasó lo que pasó, el fundidor de Juan, en donde Juan fundía casi todas de sus esculturas, Alejandro Velasco, hizo, sin decir nada, una urna de bronce
con los dibujos de los pájaros de Juan alrededor. Es un objeto precioso y ahí están las cenizas del maestro, que yo sinceramente espero que un día van a estar y a quedarse en el museo. No se trata de hacer mausoleo o una tumba impresionante para nada. Un rincón discreto que casi no se nota. Espero que se va a hacer. Esperemos que sí. Ojalá que sí. Y justo, Soriano fue un personaje emblemático dentro de la escena cultural mexicana del siglo XX, no solo mexicana, sino a nivel internacional. Y ahora en el siglo XXI, ¿qué piensas que podría comunicar Soriano? Más allá de su obra plástica que todos conocemos y celebramos, ¿algún aspecto de su carácter, quizá esta grande curiosidad, esta libertad que lo caracterizó, este ser también controversial a veces? ¿Qué le falta a este siglo XXI de Soriano? Pues sí, todo lo que dijiste es verdad, porque era de vez en cuando controversial, pero yo creo que lo más importante es su trabajo, su pintura, sus esculturas, porque como era la persona, yo creo que todo esto es muy interesante y queremos saber, pero yo considero que mejor que se quede entre amigos. Tú lo sabes, él lo sabe, yo lo sé, algún grupo de los amigos cercanos lo saben, y yo creo que eso está bien. Lo que lo estamos juzgando es por sus cuadros y por sus obras que hizo, por sus esculturas, por sus... No mencionaste una cosa que le gustaba mucho, y hizo varios, que son los gobelinos. También yo creo que era muy interesante cómo hacía, era un trabajo también, porque parece que un gobelino hace un señor, otro que sabe de los gobelinos, y el artista está al lado, pero Juan tenía, cada color tenía que ser igualito, checar todos los pedacitos de lana, como era un trabajo fascinante también. Entonces, lo tenemos juzgar por eso. Yo creo, tenemos juzgar y yo creo que más que juzgar, es gozar. Porque yo creo que los cuadros y las esculturas, todo lo que hizo, nos dicen tantas cosas. Estamos aquí en la casa, en donde veo todavía, pero hay pocas cosas que todavía tengo de Juan Soriano, porque todo está en el museo, pero cada cuadro me dice tantas cosas. Cada cuadro es una historia interesante, fascinante, cómo fue. Si yo les podría decir y explicar todo lo que pasó en nuestra casa de París con aquel gato que ahí aparece en esta ventana, es una historia impresionante. Aquí detrás de mí está el retrato de una gran amiga suya, filósofa española, María Zambrano, que por supuesto el retrato no le gustó para nada, pero eso Juan ya estaba acostumbrado, que muchas veces sus retratos causaban problemas. Eso era divertido porque causaban problemas al principio. ¿Yo soy así? No me imaginaba de que yo soy así. O el Señor decía, eso es mi esposa, siempre una sorpresa. De vez en cuando el cuadro no iba a la pared principal de la casa, pero con el tiempo el cuadro, que al principio estaba en algún rincón ahí, empezaba a viajar y terminaba en la pared principal, y los señores decían, o la señora retratada decían, Juan, así soy, tú retrataste mi alma. No puedo dejar mirar este cuadro porque es fantástico. Así pasaba mucho con Juan. La gente decía que él más retrataba el interior de la persona que
que los signos exteriores. Y recuerdo que siempre retrataba primero desnuda a la persona y después la iba vistiendo capa por capa. Eso es impresionante, sí, sí, así era. Con las personas tenía que estudiar los músculos, los huesos. Por supuesto, yo no lo entendía mucho, pero yo decía, ¿para qué tienes que hacer esto si después esta señora va a tener un traje maravilloso y de esto no se va a ver nada? No, así era. También con los animales, ¿sabes? Juan pintó, aparte de otros animales, muchos caballos también. Oye, cada cuadro de caballo era empezar de cero. Ver a los caballos, ir al campo a ver cómo corren, cómo caminan, comprar montones de libros sobre caballos para el cuadro nuevo en donde aparecía el caballo. Era fascinante ver su modo de trabajar y cómo, pues cómo era de, hasta me es difícil de decir, con su trabajo, cómo era derecho y cómo iba de verdad hasta el fondo, hasta mero fondo, con cada cosa, con cada detalle de su trabajo. Finalmente, para los jóvenes que están descubriendo el mundo, están descubriendo el arte, ¿qué desde tu complicidad, desde tu profundo amor, cómo describir a Juan? ¿Qué decirles a estos jóvenes, chicas, chicos que de pronto pues se van a topar por primera vez con el mundo fantástico de Juan Soriano? En algunas ocasiones unos artistas jóvenes le pedían consejos. Entonces, cuando era de buen humor y quería hacer bromas, les decía, primero búscate un trabajo serio. Pero después se reía y ya cambiaba y decía, mira, la cosa, una de las más importantes es que seas siempre tú. Que lo que transmites es de verdad tuyo, del fondo de tu alma. Olvídate los trends, a donde la gente, las modas que van. Tú tienes que enseñar de verdad cómo eres tú en todo lo que estás haciendo, porque solamente así tus cosas van a ser distintas, buenas y auténticas. Porque si entras en las modas, vas a tener éxito 2 años y después la moda va a cambiar y ya nadie va a saber cómo te llamas ni lo que hiciste. Entonces, para Juan era importante que sean auténticos y eso les daba los consejos de este índole, de este estilo. Muchísimas gracias. Sin duda, pues una coordenada. 100 años, Juan Soriano. Gracias, Mare Keller, por pues ser siempre tan generoso con tu palabra, con tu casa, con tu corazón para con Museo Sumaya. Que la amistad que ha unido a la institución y a las personas que configuran o configuramos esta institución siempre han encontrado en ti esa calidad y calidez de la excelencia artística de Juan, pero ante todo la amistad de Juan Soriano y Mare Keller. Pues yo les doy gracias por su visita y me dio mucho gusto porque de veras a lo largo que la institución existe, pues me recuerdo de la Plaza Loreto, cuando empezaban ustedes con todo aquello, pues fuimos somos fanáticos del lugar, del museo, de su colección. Entonces yo les deseo que sigan así y pues yo siempre voy encantado y les aconsejo a la gente que nos oye o que nos ve de ir al museo lo más que puedan, muchas veces, cada vez descubrir las cosas nuevas
y muy, muy interesantes que el Museo Sumaya les propone. Esa sirena sigue cantando, atrayendo nuevas almas a los rincones de la belleza. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Encantado. de verdad. Nos vemos a la próxima y celebremos nuestro arte mexicano, las potencias creativas y la calidad de un artista como Juan Soriano.